La estrategia de seguridad que planteamos, si recuerdan, tiene 4 ejes, que es atención a las causas, que evidentemente son todos los programas de bienestar, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, y un programa, una estrategia que estamos llevando a cabo en los lugares de mayor incidencia delictiva, que había iniciado con el presidente López Obrador, pero ahora lo estamos haciendo en más lugares y con una metodología que hemos estado trabajando, que se deriva de aquella que hicimos en la ciudad de Barrio Adentro. Entonces, atención a las causas, que ningún joven, hombre o mujer, se acerque a un grupo delictivo. Ese es el objetivo, que tenga escuela, que tenga identidades sociales distintas a la violencia, que tenga apoyo integral y también la atención a las familias de las y los jóvenes vulnerables frente a ser atraídos por la delincuencia. Atención a las causas. Segundo, fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tiene que ver con la reforma constitucional, pero además diversas estrategias que estamos haciendo para el fortalecimiento de la Guardia. El tercero, inteligencia e investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia e investigación desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en el vínculo con la Sedena, con Marina, en este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que va a tener su propia ley, que una vez que pase la reforma constitucional vamos a presentar ante el Congreso. El objetivo no solamente es que haya inteligencia e investigación, sino que se judicialice para que en el marco legal existente pueda haber las detenciones con suficientes pruebas a presentarse a un juez para dictar una orden de aprehensión o de cateo o lo que se requiera. Y la cuarta es la coordinación entre las instituciones federales, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad en su conjunto, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales, las secretarías de Seguridad Pública estatal y también con las actividades de atención a las causas, la prevención del delito, que así se le llamó durante mucho tiempo y que tiene que ver con mucho más. Y en esencia lo que nosotros estamos planteando es lo mismo que para el caso de la violencia contra la mujer o las mujeres, es la prevención, la atención a las causas y la cero impunidad. Es decir, que dentro del marco de la ley de los derechos humanos no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidios. Entonces, cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, pues, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco, se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal
del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción. Entonces es la construcción de instituciones, de justicia, de paz, porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Es un país en paz, libre, democrático, soberano, independiente. Por eso hemos luchado durante muchos años. Entonces esta operación tuvo que ver con eso, es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría y a partir de ahí pues se trabajó y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando en este esquema. Sí, Presidenta, también preguntarle, precisamente nos menciona que esta estrategia de seguridad tiene varios enfoques, pero aprovechando que es el Día Naranja, me gustaría saber cuál es la aportación de las mujeres precisamente en la estrategia de seguridad y en la construcción de la paz en nuestro país. ¿La aportación de las mujeres o la atención a las mujeres? ¿La aportación? No, precisamente la aportación. Sabemos que pues, se han promovido. Las mujeres gobernamos con una perspectiva de género, si es que asumimos ese papel. Entonces, en toda esta estrategia, pues también hay una estrategia que tiene que ver con erradicar los feminicidios en México, la violencia contra las mujeres. Entonces hay una perspectiva de género que hoy está en la Constitución. Y además, pues también hay que decirlo, hay una visión desde una perspectiva de mujer en toda esta estrategia. Finalmente, perdón, me gustaría preguntarle si hay alguna estrategia, comienzan los frentes fríos, me gustaría saber si hay algún tipo de estrategia para las personas más vulnerables. Sí, lo está trabajando Protección Civil y normalmente se coordina con los estados, que son quienes tienen distintas acciones, pero está Protección Civil ahí. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Corresponsal del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz. Desde el 13 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional para Atender la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, decretó una alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado en el estado de Veracruz. Si bien se han solventado algunos puntos de la alerta, como derogar el delito del aborto en el Código Penal y bueno, en lo del artículo 4, persisten serias deficiencias en la previsión de servicios de salud para la interrupción legal del embarazo, especialmente en algunos servicios de salud pública. Hay una petición específica de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz que quiero mencionárselas a ver si es posible. En la número 1 solicitan que los 39 módulos especializados para la atención de la violencia y aborto seguro del Estado refieran a las usuarias a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención para la aplicación de la NOM 046 y para el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y número 2, que desde la Federación se garantice que los hospitales de segundo y tercer nivel cuenten con los medicamentos necesarios para la atención del aborto seguro, para así cumplir con las recomendaciones en materia de salud. Y número 3, garantizar que los servicios de aborto seguro se atiendan en el sistema IMSS Bienestar.
Mi pregunta específica, ¿qué posibilidades hay para atender estas peticiones? Sí, le pedimos a Citla ¿Sí? que lo vea. Muchas gracias. Y mi segunda cuestionamiento, en el estado también de Veracruz existen 2 alertas de violencia de género, una por agravio comparado y otra por violencia feminicida. Feministas y madres de personas desaparecidas han hecho público su interés para que se declare una tercera alerta de género. Por desaparición de mujeres específicamente. ¿Se daría seguimiento a esta solicitud? ¿Qué pasará con las medidas para el cumplimiento de las otras 2 alertas que ya se hicieron y que están activas desde 2016 y 2017? Sí. CONAVIM ahora va a ser parte de la Secretaría de las Mujeres. Y una de las tareas que hemos platicado con Citlali, con el equipo, con Ingrid, con las demás compañeras, es que necesitamos revisar las alertas, porque a veces cuando se da la alerta hay una serie de acciones que hay que seguir que no necesariamente te llevan a disminuir violencias. O sea, se vuelven a veces un tema más burocrático, como de papel, y no de fondo. Y son medidas y medidas y medidas y medidas y medidas y medidas. Y, por ejemplo, visión transversal en las secretarías de… ¿Ya hay visión transversal? Sí, ya hay visión transversal. Capacitación a ministerios públicos. Se hacen 3 días de capacitación. Capacitación, sí. ¿Y el indicador lo ves? ¿Disminuyeron feminicidios? No. ¿Disminuyeron violencia contra las mujeres sexual, por ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas que están explícitas frente a lo que realmente está ocurriendo? Entonces, necesitamos revisar de fondo lo que son las alertas para que tengan resultados. Entonces, no porque no se deba decretar una alerta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta desde el propio gobierno de la ciudad y se decidieron 11 medidas y se les daban seguimiento. Disminuyeron feminicidios y otros temas, y lo que fue muy útil fue la Fiscalía para atender feminicidios en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, porque había una visión muy especial de cómo atender y disminuyó la impunidad. Prácticamente todos los feminicidios cometidos había detenciones, que lamentablemente eran personas cercanas a la víctima. Pero entonces ahora las alertas pues hay que revisar, porque el objetivo pues es disminuir violencias y no cubrir requisitos, sino realmente transformaciones de fondo.